Hoy tenemos un hashtag que ya se está moviendo desde más temprano, numeral Robledo presidente, sí o no. ¿Usted qué opina? Ayer nos sorprendimos con la decisión y el anuncio del senador Robledo cuando dijo: yo quiero ser candidato presidencial y voy a ser candidato presidencial y voy a ser presidente en el 2022. Lo saludamos a esta hora. Tanto como voy a ser presidente o voy a ser candidato. ¿Cómo va? Vicky, primero mis agradecimientos por su hospitalidad, a todos quienes nos siguen. Mis saludos a Jairo y a todo su equipo de trabajo también, mis saludos. No, la decisión es ser presidente en el 2002. O sea, la candidatura... En el 2022. En el 2022, perdón. La candidatura es una candidatura que está diseñada para crear una gran unidad, ¿sí? Una inmensa unidad que sea capaz de llevarnos a la presidencia de la República en el 2022 con esas ideas, con esas ideas. Eso es lo que estamos proponiendo, ¿sí? Ese es el proyecto. Muchos se están preguntando en este momento ¿por qué hoy cuando estamos en el 2020? ¿Por qué 2 años antes? ¿Por qué tanto tiempo atrás? El punto es Colombia es un país pues sui generis como todos, y entonces resulta que la campaña electoral en Colombia, la del 2022, empezó a las 5 de la tarde del día en que Duque ganó la presidencia. Eso todos sabemos que es así. O sea, aquí hay unos que ya se lanzaron, otros que están lanzados desde siempre y otros que se sabe que se van a lanzar. Entonces, ante esa realidad, pues hicimos nuestros análisis y concluimos que lo más sensato era hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es diciéndole a los colombianos, Vicky, voy a ser candidato. Esa es mi determinación, mi propósito. Ahora, esto por supuesto es un proceso, faltan 2 años y medio, falta ver qué va a terminar sucediendo, todo dentro de la idea de un pacto un pacto nacional, que es la frase que estoy usando. Esa es la gran sombrilla de su propuesta, sí. ¿Un pacto nacional político o de qué tipo? Un pacto, menciono esto del pacto, detengámonos un poquito, Vicky, que es interesante. Mire, usted no consigue un solo país del mundo, yo esto lo he estudiado, que haya construido el progreso y el desarrollo en las economías de mercado, proceso que no haya estado antecedido por un pacto nacional. Uh-huh. ¿Qué es un pacto nacional? Es reconocer que los países son diversos. Yo estoy poniendo la idea del barco. Es como un barco en el que van pasajeros en camarotes muy distintos, con desacuerdos, con coincidencias, pero todos coinciden en la idea de que el barco no se puede hundir y que necesita un capitán que lleve el barco a un buen término. Esa es la historia de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Japón, de lo que usted quiera, de Corea, de China, con todas sus inmensas diferencias, pero esa es la clave. Es caminar, es lo que nunca ha tenido tener Colombia. Un puerto. Tener un puerto y un programa. O sea, esto no es, digamos, un gran acuerdo de avivatos a ver cómo pescan en el río revuelto de la política, sino que es para construir un país, digamos, distinto del que tenemos. Este pacto parte de una cosa que es obvia, Vicky. No nos gusta lo que está pasando. Y ya está claro que Duque va a querer reelegirse en cuerpo ajeno en el 2022. Es más, ya nos tienen como el nombre y todo. Fulanito es el próximo presidente, porque esto es aquí como una monarquía, ¿cierto? ¿Cuál es ese nombre? Pues estoy oyendo mencionar varios, pero particularmente estoy oyendo mencionar mucho al doctor Char, el exalcalde de Barranquilla. Pero Alex Char. Alex Char, ya como un hecho, pues que... Pero él sería el candidato de Iván Duque. Pues es un poco, lo pongo como un ejemplo, pueden aparecer con otro, pero... Porque hay otros que dicen que será Petro. También, pero dentro de esto, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Lo primero que tiene que tener como base el pacto nacional es que nos unamos en la idea de que Colombia está bastante mal, empeorando y que necesita cambios democráticos, civilizados, etcétera, etcétera, en el seno de la economía de mercado, pero cambios. Y de otro lado, seguro que va a estar Duque, la Casa de Nariño, con el candidato que al final resulte ser, el que no importa cuál sea el nombre. Entonces, ese es el primer propósito, el primer punto obviamente, de la unidad. ¿Le falta algo por decir ahí? Del pacto, sí, no, pero entonces quiero poner ejemplo de cosas que son las primeras que hay que construir antes del acuerdo político. Bueno, ¿qué queremos hacer desde la jefatura del Estado? Entonces yo estoy poniendo unos 5 o 6 temas que deben ser base de discusión. Primero, 0 tolerancia con la corrupción. O sea, que hay que derrotar la corrupción como manera de hacer política y negocios en Colombia. Esa es una primera decisión. Segundo, crear empleo y crear empleo de buena calidad, en especial para los jóvenes. Pero eso no puede suceder si no creamos riqueza, porque el empleo se crea en las unidades productivas. Entonces me preguntan, bueno, ¿y con quiénes son los que van a crear la riqueza? Y yo digo, los pequeños creadores de riqueza,
los medianos creadores de riqueza y los mayores también, bienvenido todo el mundo. Ese es el proyecto que planteamos. Por ejemplo, sustituyendo importaciones. El país está inundado de cosas que podríamos producir en Colombia. Si usted solo sustituye una parte del agro importado y de la industria importada, le damos un estartazo a la economía nacional. Estoy diciendo también, sector financiero puesto al servicio de ese propósito de promover la economía y el empleo. Pero otras cosas también, educación y salud como derecho, cuidar el ambiente, por supuesto, cero tolerancia con la violencia también, mantener la idea del proceso de paz y avanzar en todo lo que se pueda en eso. Lo pongo, digamos, como ejemplos. Pero eso es lo que hay que construir y a partir de esa construcción programática sobre asuntos económicos, sociales y políticos, bueno, aparecerá, digamos, la forma política que ese pacto ese pacto nacional asuma. Quienes están conectados en este momento, quienes nos están viendo y escuchando en este momento a través de Semana, me gustaría dar una vuelta atrás y preguntarle, ¿quién es Jorge Enrique Robledo qué? Castillo. Castillo, sí. Arquitecto. ¿Quién es? Preséntese ante los colombianos que lo están viendo en este momento. Yo soy ibaguereño, en eso hay alguna confusión. Yo soy ibaguereño, viví hasta los 18 años en Ibagué, estudié aquí en Bogotá, soy arquitecto de la Universidad de los Andes, después viví en Manizales 30 años. Mis hijos son manizaleños y mi padre era manizaleño. Entonces yo tengo como doble nacionalidad entre ibaguereño y manizaleño. He vivido también mucho tiempo en Bogotá. Bueno, y he estado en la lucha política desde que era un joven estudiante en la universidad. Esto es mucha gente que no sabe. ¿Dónde estudió? Que piensa, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes. Hay gente que piensa que yo estoy en estas luchas apenas ahora. No, yo llevo toda mi vida en esto, luchando. En Manizales, donde me conocen más, por ejemplo, saben que yo fui uno de los dirigentes de una lucha agraria inmensa, cafetera, que sacudió los años 90 y que logró triunfos importantísimos. Yo en buena medida llego al Senado por mis luchas cafeteras y agrarias. Y bueno, una persona de estudio, fui un profesor, digamos, que hizo las cosas juiciosamente como profesor, soy una persona estudiosa y he pasado toda mi vida luchando por cambiar a Colombia. Yo nunca he hecho parte de los partidos tradicionales, nunca. Nadie por el que yo haya votado a la presidencia de la República, Vicky, ha ganado la jefatura del Estado. Y no es que yo no supiera quién iba a ganar, lo que pasa es que voto a conciencia. Entonces, si no encuentro por quién votar, pues voto en blanco. ¿A qué partidos ha pertenecido Jorge Robledo? Yo no he pertenecido sino a dos organizaciones políticas. Hoy al Polo. Al Polo y al MOIR, que fue, digamos, a través de lo cual yo me vinculé a la política hace pues, muchísimos años, desde 1970, ¿cierto? Y hoy soy senador del Polo Democrático por varios periodos. Yo soy una persona, yo no soy una veleta en política, ni en nada, yo soy una persona de convicciones, con convicciones que van evolucionando y se van afinando como es natural, pero no soy de volteretas, ni de aventuras, ni de cosas de ese tipo. ¿Y lo han tentado para irse a otro partido político? Sí, claro, sí, pues digamos que en general a uno, cuando uno llega al Senado, lo primero es que le hacen alguna carantoña al que esté gobernando y le dice, bueno, doctor, ¿usted cómo va a ir aquí? Si va amable con nosotros y no alega, cuente con que aquí el pote de mermelada está a su disposición. Y si usted es de la oposición, no le damos ni un vaso de agua en la mitad del desierto. ¿Sí? Y entonces yo soy de los del desierto. ¿Sí? Ahí estoy, pero ¿por qué? Porque es que yo llegué al Congreso fue por mis luchas. Yo no lucho porque llegué al Senado, sino que mis luchas me llevaron al Senado. Y yo no tengo alma de vendido ni volteado, entonces sigo ahí, pues con los ajustes propios de las circunstancias, etcétera, pero siempre en la idea de un cambio democrático para Colombia. ¿De izquierda, de centro, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha? ¿Cómo es la cosa? He dicho que no, que ya eso de los rótulos definitivamente no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque cada persona tiene la imagen de un rótulo en la cabeza. Entonces yo me defino rótulo X. Y resulta que si alguien que con ese mismo rótulo ha hecho cosas indebidas, yo termino cargando con las indebidas. Entonces, ya le voy a hablar de ese tema. Por ejemplo, a mí me dicen, mis enemigos dicen, no, lo que pasa es que usted es guerrillero. Y resulta que yo he estado contra la lucha armada toda mi vida. Entonces, ¿cierto? No, lo que pasa es que usted es una ficha de no sé qué interés extranjero. Y resulta que si algo me ha caracterizado toda mi vida es que yo soy de extrema independencia en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Pero a usted sí lo encasillan como un senador de izquierda. ¿Sí? ¿Es usted un senador de izquierda? Pues digamos que no le sirve el rótulo, ya le digo que no, porque hay gente que en nombre de la izquierda, por ejemplo, todavía sigue auspiciando la lucha armada. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Entonces lo que he dicho es, no me intenten encasillar porque no quepo en ninguna de las ideas que tiene la ciudadanía al respecto. ¿Será que entra entonces usted en este gran mundo de la política en Colombia del centro? Pues
Es que no acepto ningún no le gusta. rótulo. ¿Tibio tampoco le gusta? No acepto. ¿No le gusta tibio? No acepto rótulos porque los rótulos, ya insisto que... A ver, voy a explicar esto. A ver. La palabra vaso nos sirve porque cuando yo digo vaso, los tres o todos aquí sabemos que es un vaso. Pero si yo digo vaso y Vicky piensa en una cama y Jairo piensa en un avión, la palabra vaso no nos serviría para comunicarnos, que es, no un es el poco, referente. Es un poco lo que nos pasa en política. Sí, entonces el rótulo se ha convertido en una manera inclusive de ocultar posiciones o de confundir. No, yo soy el que soy con mis ideas. Ahora, llámelas como quiera. Por ejemplo, hay gente que dice que cuando yo defiendo las empresas, la economía empresarial, es porque entonces yo soy un derechista. Ajá. Pero otros podrían decir con ese mismo argumento, no, esa es una posición de izquierda. La izquierda nunca se ha opuesto a que se cree riqueza. Pero como hay una confusión inmensa, fíjense que el rótulo no me sirve, ¿sí? No me sirve el rótulo. O entonces usted, según un rótulo, usted tiene que ser castrochavista. Y resulta que yo nunca he tenido ninguna relación de cercanía ni de coincidencia con lo que ha pasado en Venezuela. Es que no sueño, la Colombia que yo sueño no es lo que ha sucedido en Venezuela. Entonces, fíjense que lo de los rótulos no es que yo lo quiera ocultar ni nada, sino yo no oculto mi pensamiento, pero el rótulo no me sirve para explicar las cosas. ¿Y es una estrategia tal vez para convocar a más gente? En ese gran pacto nacional del cual usted está hablando. En el pacto tenemos que caber todos. No estoy aquí, ni acá, sino que quiero convocar. Claro, porque si yo entonces le pongo rótulo a esto, entonces resulta que el que se sienta de otro rótulo no podría estar aquí. Y resulta que yo sí creo que podemos estar. Yo les cuento esta historia. A ver. Yo ya les mencioné esto, Vicky. Uno de los más grandes movimientos agrarios de la historia de Colombia fue el movimiento cafetero de la década de 1990. Inmenso. Marchas, paro nacional cafetero, de todo, ¿cierto? Bueno, ese movimiento se pudo hacer porque estaban todos los campesinos y los indígenas pobres de Colombia cafeteros, pero estaba el empresariado cafetero en esa movilización. El presidente de la organización era Fabio Trujillo Agudelo, exgobernador de Caldas, exalcalde de Manizales y un cafetero, digamos, de una finca importante, ¿sí? Y sin embargo estaba en el movimiento. Era el presidente nacional, yo era el coordinador. ¿Y sabe quién otro jugó un papel decisivo en esa lucha cafetera? La Iglesia Católica, con Monseñor José Luis Serna, el obispo del Líbano, en persona, yendo a las marchas y a los paros. Miren ustedes lo que es salirse del sectarismo de los rótulos, porque yo con Fabio Trujillo en asuntos de política no estábamos de acuerdo en nada. O sea, salíamos de la reunión de Unidad Cafetera y él era un jefe del Partido Liberal y estábamos en desacuerdo en mil cosas. Pero en el tema del café, duramos años hasta que lamentablemente él falleció, unidos defendiendo la causa de los cafeteros. Lo pongo como un ejemplo de cómo el rótulo no resuelve los problemas. Porque si esa organización, Unidad Cafetera, la hubiéramos creado, es que es de izquierda o es de centro o es de derecha, pues no la hemos podido construir. La gracia es que era tan amplia, que fue tan fuerte. Miren, le digo lo que conseguimos, esto no lo ha conseguido nadie en Colombia. La condonación total de 100.000 deudas cafeteras. 100.000 deudas cafeteras. Se les condonaron a los cafeteros colombianos, lo que quiere decir que si no hubieran perdido sus tierras por esa lucha de esa amplitud que mencioné. Chequeemos un poquito cómo va el hashtag, numeral Robledo presidente sí o no. Hay de todo, ¿no? En esto ya candidato, usted se tiene que poner en la... Ya como candidato aguanta todo eso. Dice David ABCDF, numeral Robledo presidente es la lucha contra la corrupción, contra viento y marea, tiemblan los corruptos, numeral Robledo presidente, sí o no. Por aquí dice Tito Hernando Pérez, numeral Robledo presidente, sí o no, sí, candidato serio, conocedor de la problemática nacional y defensor de una política alternativa que propicie un país incluyente y democrático. Por aquí hay uno que le está haciendo una pregunta y se la voy a trasladar. Numeral Robledo presidente, sí o no, ¿y va a hacer campaña presidencial mientras le pagan sueldo de congresista? Sí, porque yo tengo que vivir de alguna cosa, entre otras razones. Pero además porque puedo hacer las dos cosas. Legalmente lo puedo hacer. Colombianos. Es posible. Legalmente es posible, claro. No hay ningún problema. Nadie ha renunciado como congresista para adelantar esto. Bueno, o si alguien quiere renunciar, lo tiene que hacer. Ahora, les digo esto a los colombianos. Yo soy una persona honorable, una persona honrada. Yo no soy un avivato ni un traficante de las cosas. Si les digo que voy a hacer las dos cosas, las voy a hacer las dos. Y en el momento en que no pueda hacer las dos, que mi conciencia me diga que no puedo, renunciaré a lo que tenga que renunciar, pero yo no voy a proceder de una manera equivocada. Pero bueno, ese es mi escenario en política. Yo ahí represento y defiendo el progreso de este país con coherencia. Es más, ahí me pueden juzgar también por mis puntos de vista. Entonces, no hay contradicción en hacer las dos cosas. Senador Robledo, al mismo tiempo. Lo hemos visto en las redes sociales. Hay tensiones fuertes
con Gustavo Petro, que también aspira a la presidencia de la República y que ya se acaba pues de presentar y pasar a la segunda vuelta. ¿Por qué hay tantas tensiones con Petro? ¿Por qué hay tantas diferencias? Digamos esto en primer término. Yo no voté por Gustavo Petro en las elecciones del 2018. Eso yo lo expliqué en su momento, pero resumámoslo de esta manera. Señor. Mis desacuerdos eran tan grandes con Gustavo Petro, ¿sí? A pesar de que estuvimos juntos en el polo, pero después, digamos, nos abrimos, que mi conciencia no me permitió respaldarlo, no me permitió respaldarlo. Su conciencia no le permitió respaldar a Petro. Exacto, entonces voté en blanco, porque pues obvio que no iba a votar por Duque, ¿sí? Porque pues nada que ver con eso. Entonces, digamos que esa fue una realidad. Ahora, ¿cómo están las circunstancias? Estamos en otro gran desacuerdo. Porque mientras yo respaldé la candidatura de Claudia López a la alcaldía, él no la respaldó. Él respaldó a Holman Morris, y si a Petro le hubiera ido bien, había ganado un peñalosista a la alcaldía. Yo creo que ahí Gustavo Petro, el senador Petro, se equivocó en materia grave. Porque es obvio que una persona como Claudia López, con el programa que hicimos, porque esto es un acuerdo programático, se podía respaldar para esa candidatura, así hubiera desacuerdos con ella. Y ahora que Claudia está haciendo un esfuerzo por acertarlo, está haciendo fundamentalmente bien, así yo también haya cosas que no comparta de esa administración, yo estoy respaldando la alcaldía de Claudia López y Petro le ha declarado la guerra. Entonces miren ustedes que esto no es un problema de caprichos, sino digamos, de acuerdos o desacuerdos sobre hechos determinantes de la vida Robledo, política. ¿y por qué usted habla de su conciencia y no habla de desacuerdos políticos, que es lo habitual y normal? Pero es para explicarlo, porque yo tuve un desacuerdo con Gustavo Petro, que es bueno que se sepa. Yo le hice la candidatura presidencial a Petro en el 2010, porque él ganó la consulta en el polo, le ganó a Carlos Gaviria, yo estaba con Carlos Gaviria. Sin embargo, yo le di 3 vueltas a Colombia respaldando la candidatura de Gustavo Petro. Pasadas las elecciones, gana Santos, que era nuestro adversario, era el presidente de Uribe, y el polo toma la decisión de ponernos en oposición a Santos, y Petro rompe el acuerdo y propone y se reúne con Santos para hacer un acuerdo con él. A pesar de que la decisión oficial del polo, de la jefatura del polo, era declararnos en oposición. Y después nos exige que lo nombremos presidente del partido, sin tener los votos suficientes para que lo eligiéramos, para desarrollar el acuerdo con Santos. Entonces le dijimos, hombre, Gustavo, no es posible, porque usted no tiene la fuerza suficiente y no estamos de acuerdo con su idea. Bueno, ese día rompió con nosotros y se puso a hacer todo lo posible por, digamos, crear otro proyecto contra el polo. Entonces, digamos que eso para mí es un rompimiento de las confianzas que son mínimas en política, y con esa consideración tomé las decisiones que tomamos en las elecciones del 2018. Senador, si Gustavo Petro hubiera ganado las elecciones y sería el presidente en este momento, ¿estaríamos mejor? No puedo saberlo, realmente no puedo saberlo. Es hasta probable que sí, porque el gobierno de Duque es tan malo, ¿cierto?, que eso ha podido suceder. Lo que pasa es esto, es que uno en política y en la vida tiene unos mínimos para actuar. Yo fui profesor toda la vida, entonces utilizo esta figura. Entonces, en las clases en la Universidad Nacional se pierde por debajo de 3. ¿Sí? Entonces hay unos que pierden con 2,9, otros con 2,8, otros con lo que sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que mis determinaciones en política exigen unos mínimos. Si yo no tuviera unos mínimos fundamentales importantísimos de coincidencia con Claudia, no la hubiera podido respaldar, a pesar de que tenemos también con ella diferencias. Ella es verde y nosotros somos polo. Pero esos mínimos son los que me llevan a tomar las determinaciones que tomamos. Es lo que a mí me dicta mi conciencia. Yo quiero insistir en esto. Todos los votos son respetables mientras sean a conciencia. Voto por Pedro, voto por Juan, voto por el que sea, voto en blanco, no votar, anular el voto votando por Tarzán, etcétera, ¿cierto? Todo eso es respetable. Entonces yo tomé una decisión de vida, a todo riesgo. Para mí ha sido seguramente más cómodo someterme a las presiones inmensas que me hicieron, pero yo no actúo así, yo actúo por convicciones. ¿Petro le mandó razón que se uniera a él en la segunda vuelta o no? Yo no recuerdo, realmente no recuerdo, pero digamos que así se dieron los hechos. Ahora, si ustedes observan, en el polo hubo quien respaldó a Gustavo Petro, y si ustedes y dijeron públicamente, bueno, está Humberto de la Calle, está Fajardo, sí. He visto que también a veces le reclama a Daniel Coronel, en fin, siempre quedó como hay dolido. Una dificultad, y es que él tiene la idea de que el que no piensa como él
Entonces hay que crucificarlo y ponerle todo tipo de adjetivos y de calificativos. Yo no hago política de esa manera, pero bueno, ese es el tipo de cosas sobre las que los colombianos tendrán que tomar definiciones. ¿Sí? Yo simplemente estoy diciendo, aquí está mi nombre, esta es mi idea, este soy yo, pueden esculcarme toda mi vida, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, llevo toda mi vida luchando, defendiendo unas ideas, pero bueno, dentro de unos límites. Yo recuerdo cómo nos crucificaron hace años porque no éramos amigos de la lucha armada, hay que ver lo que dijeron de nosotros, no nos bajaron de la CIA, no nos bajaron de todo. Es más, gente nuestra... O sea, ¿ustedes decían que era de la CIA? Claro, gente nuestra fue asesinada simplemente por no estar de acuerdo con la lucha armada. Después entonces empezó el libre comercio, entonces yo dije, hombre, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, hay que ver qué no se dijo, ¿cierto? Bueno, ahí están los hechos dándome la razón. Bueno, y si en alguna cosa me he equivocado, pues acepto mi equivocación. Por ejemplo, nos equivocamos al elegir a Samuel Moreno alcalde de la ciudad. Que ese también cada vez que pueden le pasan una exacto, foto. Pero entonces que contemos eso también con toda tranquilidad. Sí. Nadie es, o sea, uno no sabe en qué piedra se va a tropezar. Cuando nosotros lo lanzamos de candidato, era una persona que se podía candidatizar. Nadie lo vetó por ninguna razón. Ahora, después comete los errores gravísimos que cometió. Pero no fueron los del Polo, al Polo nadie le consultó lo que estaba pasando. Y una vez destapado el escándalo que hizo el Polo, le abrimos investigación formal, le pedimos que renunciara a la alcaldía, lo suspendimos del partido y al final lo expulsamos y el Polo le pidió perdón a Colombia. Yo les pregunto a ustedes, Vicky, y a Jairo y a todos, ¿algún partido político en circunstancias semejantes en Colombia ha actuado con la rectitud con la que nosotros actuamos? O sea, yo no tengo nada que avergonzarme de eso. Yo además en esa alcaldía no tenía ni uno en la burocracia. O sea, nosotros procedimos como hay que proceder. ¿Nos equivocamos? Pues sí, nos equivocamos, pero es que uno no está obligado también, ¿sí?, a adivinar el futuro. Si hubiéramos sabido que ese era el futuro, pues bueno, hubiéramos procedido de una manera ¿Por qué diferente. llegó Samuel Moreno a ese punto? Digamos, es muy triste su situación en el sentido de que una casa política con tradición, digamos, toda la herencia y demás, y terminar envuelto en un escándalo de estas circunstancias que además lo tiene como con condenas que suman como 100 años. Sí, no, garrafales los errores cometidos. Yo lamento incluso que esas cosas pasen. Y el hermano también, ¿no? Muerto, exacto, estaba en el no, Congreso. pues gravísimo. Ahora, frente a todos procedimos, el Polo, repito, con toda rectitud. Eso lo ha explicado Bejarano con toda claridad, ¿no? Ha dicho, el Polo hizo lo que tenía que hacer. Sucedidos los hechos, investigó y sancionó. Y eso es lo único que nosotros podíamos hacer, no podemos hacer nada más. Ahora, miren ustedes la paradoja. ¿Cómo se llegó a ese Polo? Mencionemos esto. Al Senado, al Congreso del 2002, llegamos una serie de sectores que veníamos de la oposición de toda la vida, llegamos cada uno por su cuenta, Carlos Gaviria, llegué yo, Gustavo Petro, Antonio Navarro, etc. Y en la vida terminamos uniéndonos. Nosotros éramos algo así, por el camino nos habíamos constituido una alternativa democrática y ellos eran el Polo Democrático Independiente. ¿Ellos quiénes eran? Los Moreno, Gustavo Petro, Antonio Navarro, ¿sí? O sea, venían de un lado y nosotros nos veníamos del otro lado, como con Carlos Gaviria, con distintos sectores, ¿cierto? Y nos unificamos, y ese es el Polo, esa es la historia del Polo. Pero digamos que yo llego al Polo, digamos, con mi propio origen, no con el mismo origen con el que llega todo el mundo. Ya es tendencia numeral Robledo, presidente, sí o no. Mucha gente opinando. María Isabel Briceño dice numeral Robledo, presidente, sí o no. Sí, el mejor de los candidatos, firme en convicciones y siempre del lado de la lucha de la soberanía. J. David dice, numeral Robledo, presidente, sí o no. Fajardo 2.0, el reencauche del tibio. Ya usted dijo que tibio no es. No, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Ese acuerdo que hicimos, yo creo que ese fue un acuerdo correcto. El programa que se debería relacionar fue un programa correcto. Y bueno, yo asumo la responsabilidad que me corresponda de eso. Yo creo que actuamos de buena fe y consideramos que eso era lo que había que hacer en ese momento. Y lo hicimos. Ya digo Esos que son no los es tibio. rótulos, ya por eso No, yo ya digo. tibio no Entonces, es. en el juego de los rótulos, eso. ¿Y cómo va a hacer con Fajardo usted que lo apoyó en la candidatura presidencial? No, él lanzó Porque él es desde hace candidato, rato claro. su candidato a la presidencia, está en todo su derecho. Seguramente los verdes también van a lanzar candidatos
candidato. Es que esto apenas está empezando, Vicky. Entonces, tanto, lo que yo estoy diciendo es patos al agua y vamos viendo por el camino qué va a suceder. ¿Cómo se va decantando todo? Exacto. Mire, Pardito dice, numeral Robledo, presidente, sí o no, ¿sacó a Uber para conseguir votos de los taxistas? No, es que por eso digo, eso es falta le voy a decir esta cosa. Mi primer artículo lo voy a publicar en estos días sobre Uber. Es del 2015. Del 2015, es que yo escribo para La Patria un artículo quincenal. ¿Sí? ¿Y qué dije yo en esos días? ¿Y qué yo dije en esos días? Es ilegal, o sea, la discusión no es si se usa la plataforma o no, sino si cumple o no la ley. Bueno, hoy el gobierno nacional, los organismos de control y todo el mundo que se ha informado dice que Uber es ilegal y que hay que tramitar una ley para que se someta a la legalidad. Entonces, eso no tiene nada que ver. Aquí podrán tratarme como quieran tratarme, pero yo no soy un avivato, ni un politiquero, ni nada. Ese cuento pues lo pueden echar, pero solo pueden engañar con eso a quienes no conozcan Yo la quiero realidad. preguntarle una cosa. Yo creo que sus detractores políticos y sus seguidores políticos, uno encuentra, así como, se lo digo francamente, de Duque, nadie dice que es mala persona. Todo el mundo dice, ay, Duque es buena persona, pero si es que es un contradictor, o pues si es de usted, todo el mundo dice es un señor decente. ¿Y cómo logra en un mundo tan difícil como la política en Colombia, donde casi que todos tienen pues una imagen, es muy difícil tener imagen de decente, porque en la política casi que por descontado se dice, no, es que es un corrupto, es que es un político sinónimo corrupto? Bueno, yo creo que para eso es verdad lo que usted dice, Vicky. Usted no sabe la cantidad de gente que yo me encuentro por la calle que me dice, yo no estoy de acuerdo con usted en nada, pero dele. Siga luchando, diga sus cosas, que eso está en verdad. Y hay algunos que dicen incluso unas cosas que no puedo decir al aire de lo duras. Pero digamos, para terminar diciendo, nos parece bien que usted esté allí. Eso tiene que ver con varias cosas. Lo primero es esto. Yo entiendo la política como un servicio público. Vicky, si por mí hubiera sido, yo hubiera podido hacer carrera política en todo el poder de este país. Tengo todas las condiciones para haberlo hecho. ¿Por qué no estoy allí? Porque no me interesa la política de esa manera. Afortunadamente, desde la universidad yo decidí que mi vida iba a ser una vida austera. Tengo un matrimonio de muchos años con Carmen, que es austera como yo. O sea, a nosotros la plata no nos desvive. Preferimos ser que tener. Eso es una manera de ser en la vida. Escoger. ¿Cierto? Cada uno escoge lo que quiere y no está mal que alguien quiera conseguir plata, ese tipo de cosas. Eso entonces, me da un fundamento que a mí me permite ser de otra manera. Lo otro es esto. Mi principal preocupación en política, yo soy una persona de la academia, y de la academia en serio. La que a mí más me interesa en la vida es acertar en lo que yo digo. O sea, que lo que yo piense coincida con la realidad. Porque yo creo que la base de la honestidad está en ese tipo de cosas. Entonces usted me va a ver a mí que yo no hablo de nada que no haya estudiado minuciosamente. O sea, si ustedes me ven a mí en un debate es porque soy una especie de especialista en el debate. Puede que me equivoque, pero si me equivoco de buena fe. Pero lo estudió. Y lo estudié y todo. Ahora, lo que estoy proponiendo del Pacto Nacional es mi propuesta de toda la vida. Yo esto no me lo saco de la manga para conseguirme los votos. Entonces, eso manda un mensaje de seriedad, digamos, de hacer las cosas como son. Y un detalle que es importante, no reemplazo, ojo con esto, Vicky, no reemplazo el análisis sobre los hechos por los ataques a las personas. O sea, yo no cambio razones por insultos, ni por bajezas, ni por canalladas. No lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer. No importa cuánto me maltraten, ni cuánto me ofendan. Ustedes ven que yo cada cosa la explico a fondo. Es más, mucha gente me dice, oiga, pero es que usted explica demasiado. Y digo, bueno, pues, digamos, ese soy yo. Ese es el profesor, si ustedes quieren, que es lo que yo he hecho también toda la vida. Estábamos pasando por el tema Petro, vamos a otro tema que es muy importante para un candidato presidencial que se está lanzando. Jorge Robledo, aquí en Semana, a las 12 del día, 29 minutos. Hablemos del actual gobierno. Calificación 1-5 del gobierno del presidente Duque. Yo dije por ahí en estos días que había perdido el año cuando fue el balance del primer año. Perdió el año. Con esta advertencia, Vicky, yo fui un profesor madre, no un profesor cuchilla. No era cuchilla. Lo que pasa es que no hay cómo ayudarle al hombre, ¿cierto? Entonces eso perdió el año y no hay nada que hacer. Ya empieza la discusión si con 1, con 1.5, con 2, etcétera. Pero eso resulta ser un asunto menor. Perdió el año. Y no es que yo lo diga. Es que los hechos lo están diciendo. O sea, la impopularidad del presidente Duque es una cosa escandalosa. Este movimiento de este tamaño que empieza con el paro de noviembre. Claro,
no es que todo lo malo sea culpa De Duque. de Duque. Le han aportado, todos los de antes le han aportado bastante, pero bueno, a él le toca, digamos, dar la cara sobre eso y le suma errores muchos. Miren ustedes Pero cuántos ¿por qué errores. ¿por qué le está yendo tan mal al gobierno Duque, según usted, que lo raja en este año? Yo creo que le está yendo tan mal porque es el statu quo, seguir haciendo lo mismo y empeorando ciertas cosas. Miren ustedes las definiciones de Duque de los últimos días. Primero, con respecto al paro. Una actitud desobligante, de saltárselo, de desprecio. Ustedes están como locos. Yo esto lo voy a tramitar con... Él lo dice, no haciendo un pacto con los dirigentes del paro, sino conversando con sus amigos. Entonces él se para en el espejo, ¿sí? O consigue a alguien igualito a él y dice que con ese va a arreglar el paro. Son errores garrafales. No haber llevado el salario mínimo siquiera hasta el millón de pesos. Otro error garrafal de no entender en qué país vive. Nos levanta entonces la presión sobre el fracking, una cosa que también es por completo impopular en Colombia. Ahora nos va a meter fumigaciones aéreas, sí, con glifosato a los cultivos de coca. Entonces, si uno se fija, la política internacional de Duque, Vicky, es un desastre. Yo estoy seguro que en privado, en las cancillerías del resto de países de América Latina y del mundo, deben decir, bueno, pero eso parece manejado como por los tres chiflados, hay que decirlo con toda claridad. ¿Por qué le parece tan mala esa política internacional? Por dos cosas principales. La primera, porque la política internacional de un país tiene que ser la de su país. O sea, uno no puede tener como política internacional lo que defina el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, ni nadie, ni Londres, ni Tokio, ni nadie. Entonces ahí hay un error garrafal de planteamiento. Y lo segundo, porque tiene una visión parroquial de la política internacional. De lo peor que usted puede hacer en política exterior de un país, Vicky, es ponerse a hacer campaña electoral interna con los asuntos externos. ¿Qué es lo que ha hecho Duque en últimas? O sea, Duque, ¿qué es lo que ha hecho? Darle un manejo a las contradicciones que él tiene con Venezuela y que las tenga, pues es natural que las tenga, pero no puede ser convertir esas diferencias en una política de sometimiento a lo que digan en Washington, ni puede ser para ver cómo se consiguen unos cuantos votos, porque ojo, si Venezuela se incendia, se puede incendiar Colombia. O sea, aquí cualquiera puede pensar lo que quiera sobre Venezuela, pero no puede poner en riesgo la estabilidad de Colombia. Y si Venezuela se incendia, bueno, miren al oriente. O sea, se supone que no pasaba nada, ¿no? Que los gringos invadían Afganistán y todo se arreglaba, invadían Irak y todo se arreglaba. Y miren ustedes ese desastre, y eso puede terminar sucediendo en América Latina si alguna diferencia en este continente se trata de mala manera. Entonces, en eso lo de Duque, terrible. Bueno, y pone como si fuera poco a don Francisco Santos. Y bueno, entonces le sumaron pues a los errores que ya son propios de Duque y de la Cancillería, los propios de don Francisco. Para usted, Nicole, esto es como un pregunta de cuestionario. Sí, Vea, ¿Maduro es dictador o no es dictador? ¿Hay dictadura en Venezuela, sí o no? ¿Qué dice Jorge Robledo, candidato presidencial? Yo le digo esto, Vicky, para que lo hagamos más completa la respuesta. A ver. Lo que había en Venezuela antes de Chávez era una especie, también podemos llamarla como de dictadura oprobiosa de unos sectores muy corruptos haciendo lo que se les da la gana. Gana Chávez y eso generó una cierta expectativa favorable en todas partes. Yo, con una aprehensión con respecto a lo que venía, y es que eso tenía que ver con un golpe de Estado, su origen anterior. Él no gana con un golpe de Estado, pero se vuelve famoso por un golpe de Estado. Eso, yo no creo que los países puedan cambiarse a partir de golpes de Estado. Eso sería una cosa muy extraña que no suele suceder. Y cuando llega a la jefatura del Estado, se pone a tomar una serie de medidas estatistas que yo de entrada consideré que eran equivocadas porque impedían crear el Pacto Nacional. Es que el Pacto Nacional es la clave para desarrollar no solo a Colombia, sino a todos los países de América Latina. Entonces él termina en un estrellón que se le vuelve un problema político descomunal, pierde las elecciones del Congreso y rompe el orden institucional. Bueno, y a partir de eso estamos en una situación que usted la puede calificar de dictadura. Sí, ¿Usted la califica de dictadura, sí o no? Pues digamos que en el sentido en que se rompe el orden constitucional puede ser así, pero también es verdad que el señor Guaidó, por ejemplo, se pasea por Venezuela como Pedro por su casa y no le pasa nada. Entonces, volvemos al tema de los rótulos. Es que los rótulos se han ido volviendo difíciles para definir las cosas, pero yo diría que esa no es la parte sustantiva. Ahora, lo que sí creo es que los venezolanos deben resolver sus problemas pacíficamente y entre ellos.
O sea, uno puede nadie decir que no han debe sido irse desde capaces. afuera. Bueno, no han sido capaces, pero es que ese es el país de ellos. Vicky, si usted tiene una mala relación con su pareja, para poner ese ejemplo, yo con la mía, pues bueno, digamos, no puede meterse el vecino a decir qué hacemos. Eso es una cosa perfectamente elemental. Siempre que una potencia se ha metido a algún país del mundo que dice que arreglarle sus problemas, los desbaratan. Porque la verdad es que las potencias no tienen amigos sino intereses. O sea, si Venezuela no produjera petróleo, ¿les importaría a las potencias lo que está pasando en Venezuela? No les importaría ni un pepino, porque van detrás de la plata. Entonces, ¿yo qué estoy cuidando? Estoy cuidando a Colombia. Yo quiero que Venezuela arregle sus problemas democráticamente, pero por sobre todo quiero que los arregle por el pueblo venezolano, pero también por los colombianos. Yo les insisto, si se incendia Venezuela, se puede incendiar Colombia. Y si usted mira, el interés nacional de Colombia es muy sujeto al de Venezuela. Una sola palabra para definir a Maduro. Una. Escójala, la que usted quiera. No le digo una sola palabra, le digo esto. Lo que se ha hecho en Venezuela y Pero Maduro necesito no es lo que yo he soñado para Colombia. Pero deme una Ese palabra. es el punto. No, yo creo que está gobernando como yo no gobernaría Colombia. Pero no tengo tiene la una palabra, es menor- decir... ¿Sabe que esa es una que me ponen los periodistas cada rato? Y ¿Sí? siempre ¿No me le ha parecido? gusta? No. Porque le iba a decir que Porque me diera volvemos otra. a lo mismo, el rótulo es un lío. Yo le ¿cierto? tengo una y son dos letricas, ¿o yo? Senador. Y Guaidó, porque es que me falta Guaidó. Pues. Defíname a Guaidó, pues si no quiere una palabra, una frase de corta. terrible también, lo de Guaidó es patético realmente. Lo de Sí, ese no le personaje. gusta lo de Guaidó. No, pues no, porque bueno, es que ahí están los hechos. ¿Qué le gusta más, lo de Maduro o lo de Guaidó? Yo diría que eso lo tienen que resolver los venezolanos. No me meta a mí. No se quiere meter entre con ellos. Venezuela. No, Usted- además porque si yo voy a ser presidente de la República, Ajá. parte de mi política exterior es el respeto a la O autodeterminación. sea, usted no de se las metería en nada naciones. del tema de Venezuela. Pues, que hagan lo que ellos Dentro de consideren. unos límites muy estrictos. Sí, sí, sí. Mientras Porque no yo tenga soy nada que ver el con presidente Colombia. de Colombia y no, es más, haría esfuerzos porque a pesar de las diferencias tener las mejores relaciones. Miren ustedes, el mundo nos manda mensajes. El estrellón de Trump con los chinos es inmenso y sin embargo conversan y se ponen de acuerdo. Entonces lo que se está haciendo aquí es una cosa de un infantilismo tenaz. Es que la ONU hace más de medio siglo definió como política internacional del mundo, la autodeterminación de los pueblos y el tratamiento de las diferencias y de las contradicciones mediante medios pacíficos y el respeto mutuo. Eso ya es ABC de la ONU. Yo voy a gobernar a Colombia con los criterios de la Organización de las Naciones Unidas. Y Y, en eso ese- exige el respeto a los vecinos y a todo el mundo, como exijo el respeto para Colombia. En ese mismo sentido, usted ha sido muy crítico de hace muchos años del gobierno de Estados Unidos. Usted habla de potencias, intereses económicos y demás. Jorge Robledo, como presidente de Colombia, ¿cómo va a manejar las relaciones con Estados Unidos? Haré todos los esfuerzos por tener las mejores relaciones con ese gobierno. Las mejores relaciones, intercambios con beneficio recíproco, respeto mutuo, ellos con su soberanía nacional, nosotros con la de nosotros. Eso es lo que debe ser la política del Estado colombiano, porque yo seré el presidente de Colombia. Pero Jorge Y Robledo es resulta que Estados anti-yanqui Unidos o no tiene- es anti-yanqui. Pues digamos que no me gustan cuando Estados Unidos ¿No le gustan los interviene. gringos o qué? No tengo ningún pleito con el pueblo norteamericano, ojo Vicky, con esto, pero El ninguno. poder, los gobiernos. Otra cosa son los gobiernos o los malos gobiernos o las malas decisiones, pero eso hay que mirarlo en específico. Pero digamos, con el pueblo norteamericano no tengo ninguna contradicción y aun cuando tenga contradicciones con el gobierno que me toque, pues las vamos a tramitar de manera civilizada, democrática, de respeto y de buscar que en esas relaciones ganen ellos, pero también, por supuesto, gane Y Colombia. no va a permitir injerencia del gobierno de Estados Unidos en decisiones Ni de colombianas. nadie. O sea, los extranjeros no tienen derecho a definir qué hacemos los colombianos, porque es que yo vuelvo con mi ejemplo. Nadie acepta que en su casa los vecinos, así sean muy queridos o como sean, le digan pues cómo se hacen las cosas. Es que así no funciona el mundo. O sea, aparte de la lucha de la globalización, es un mundo más democrático, ¿cierto? Porque el mundo es global, esa es una realidad. Pero ¿cómo es la globalización? Ese sí es el debate que tenemos. No puede ser que alguien pues cargue una jeringa y se la pase poniendo inyecciones, ¿no? Tenemos que resolver entre todos. Cuando se va de vacaciones, si va a salir del país, ¿prefiere Europa o Estados Unidos? ¿O prefiere Sudamérica?
¿Qué prefiere? No, pues dependiendo de lo que tenga, la plata De que la tenga en plata. el bolsillo. ¿Y sabe por qué? Normalmente me quedo aquí En Colombia. Porque no me alcanza. Además, porque yo viajo con toda mi familia. Es como Sí, un siempre. Bastantes. Sí, sí, son pues. Entonces es no son más muchos, fácil pero- transporte terrestre. Entonces, sí, exacto. Entonces, no, pero a donde voy muy, muy gratos. A mí o sea, yo quiero mucho a la humanidad y a la gente. Yo soy un ciudadano del mundo. Entonces me siento muy bien en Estados Unidos, me siento muy bien en Francia, me puedo sentir muy bien en donde sea, en Ecuador. ¿Y en es de todas Anapoima partes. o no es de Anapoima? No, no soy de Anapoima. realmente. Yo soy, entre otras cosas, ya que entremos en eso, soy bastante casero. Sí. O sea, yo trabajo súper duro, trabajo mucho dentro de mi propia, en el estudio, en mi apartamento, y suelo quedarme bastante quieto cuando tengo un tiempo libre. ¿Y porque qué le gusta hacer? Los trancones me desesperan. Entonces, Sí. salir de Bogotá no me queda fácil. No lo mata. No, porque es que eso, pues mi hermano tiene una finca por aquí cerquita. ¿Qué le gusta hacer, una senador? casa de campo. No, yo soy muy de la casa, bueno, del estudio. Yo soy un estudioso Estudioso. de todo el tiempo. Veo Netflix, televisión, ese tipo Sí. de cosas. Voy a cine a veces, salgo como mi familia a restaurantes, paseo cada vez que puedo en el año. O sea, la vida de un ciudadano común ¿Y cómo le corriente. pareció la crítica que le hicieron a Gustavo Petro, que porque llevó a los hijos o a la hija a Disney, a Euro Disney? Yo diría esto, yo no dudo que muchos de los que hacen esa crítica sean personas inteligentes. Y en eso soy respetuoso con ellos. Pero la crítica no es inteligente. Es muy tonta, ¿no? Es que no, es que ese es parte del problema que tenemos y es una de los, o sea, las redes son un medio maravilloso. Yo soy muy activo en las redes, pero lamentablemente las redes terminaron empoderando personas que se les pican los dedos, yo no sé, ¿cierto? Y dicen cosas que no se deberían decir porque finalmente los que quedan mal son los que las dicen y no los atacados. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo todos, Vicky, inclusive los medios, ¿no? Para elevar el debate. Por ejemplo, amplificar ese tipo de debates, yo tampoco les veo mucho sentido porque los que se equivocan con esas críticas lo que quieren es que se los amplifiquen. Pero ¿y qué gana Colombia con un punto de vista u otro al respecto? Senador Jorge Robledo, me gustaría preguntarle, así como le he preguntado por Gustavo Petro, le he preguntado por Fajardo, le he preguntado por Duque, quiero preguntarle por Álvaro Uribe. Cuando yo le digo Álvaro Uribe, ¿qué significa ese nombre para Jorge Robledo? Pues recordemos esto, yo le hice oposición 8 años al gobierno de Álvaro Uribe, o sea que mis desacuerdos con ellos son inmensos. Varios de los principales debates contra ese gobierno los hice yo, ustedes se deben acordar, o sea, ahí tengo profundísimas diferencias como asumió, por ejemplo, el proceso de paz. Yo creo que tuvo la posibilidad de acertar y se negó a acertar, porque en ese momento lo que había era que bajarse del sectarismo y el dogmatismo y respaldar ese proceso de paz, así no fuera perfecto. Y ahora estoy otra vez en tremendo desacuerdo con él porque está respaldando el gobierno de Duque, pues que es otro de mis Pues, grandes ¿quién lo desacuerdos. eligió? Exacto. Entonces, digamos que la parte fundamental de mi relación con Álvaro Uribe son los desacuerdos. Bueno, y antes, ¿no? Porque él respaldó todos los malos gobiernos que yo nunca respaldé, ¿cierto? Entonces, es una vida de desacuerdos. Ahora, ¿qué puedo yo agregar sobre esto? Y esto me preocupa. Por 1000 circunstancias que no vale la pena entrar a detallar, la gestión de Álvaro Uribe polarizó de tal manera al país entre sus partidarios y sus contradictores, que yo creo que esa polarización le ha terminado haciendo daño al país. No porque haya controversia, yo soy de la controversia, a mí eso no me preocupa. Pues yo soy de un partido que se llama el Polo, eso es un polo, un punto de vista distinto. Pero sí porque se envenenó tanto el debate, Vicky, que se ha perdido, digamos, el análisis sobre los hechos y eso se ha transformado, no digo que en todos los casos, no se trata de eso, pero sí en muchos casos es en insultos. Entonces aquí, por ejemplo, se volvió una manera fácil de ganar un debate. Entonces yo digo, 2 más 2 son 4, más 8, no sé qué y tal, y hay toda una explicación. Y entonces el otro me gana el debate diciéndome... Le mete pero su es que- grito y le dice bandido, Sí, corrupto. o me dice uribista o antiuribista, ¿cierto? Sí, entonces dependiendo de cuál rótulo me pone, entonces un pedazo grande del país se pone en contra mía o en contra o a favor, pero simplemente por un problema de la relación que alguien se inventa con Álvaro Uribe. Eso es lamentable para el país. O sea, Álvaro Uribe, se lo voy a decir con toda franqueza, se ha convertido en un problema para Colombia. Inclusive para el propio gobierno de Duque y para el propio Centro Democrático. O sea, las cosas estarían mejor
en otras circunstancias, pero repito por lo que estoy diciendo, es porque el debate se ha descompuesto demasiado. Usted iba a decir algo, ¿las cosas estarían mejor si Uribe se fuera de la política? Pues yo no digo que se arreglen las cosas, pero por lo menos el debate se volvería un debate más racional, más de argumentos y más de razones, menos de epítetos y menos de insultos. ¿Se debe retirar Álvaro Uribe? Yo creo que al país en todo, en general, y al propio Centro Democrático, eso le podría convenir. Porque se ha convertido, ya lo he explicado, las razones que estoy dando. Yo esto se lo dije a María Isabel Rueda la primera vez hace como 5 años. Le dije, uno de los líos que tenemos con Álvaro Uribe es que enloqueció al país, en el sentido de los pro-uribistas y los anti-uribistas. No digo que todo el mundo, pero digo que en los dos polos hay como unas barras bravas con las que es imposible conversar. Y yo creo que la política tiene que ser el arte de conversar y del diálogo, e inclusive de coincidir, si tiene uno que coincidir con el que tiene desacuerdos. Porque orientarse en la vida, ¿qué hora es, doctor fulanito? No, son las 3, aquí dice el reloj con las 3. No, está mal porque es que usted es un tipo que yo no quiero y no sé qué, y no son las 3, sino que son las... No, eso no puede seguir siendo así. Le pregunto por otro expresidente, Juan Manuel Santos. Bueno, toda la oposición que le dice a Santos. Toda, yo le hice 8 años de oposición, o yo no, el polo. Pero respaldamos el proceso de paz. Yo le mando este mensaje a los colombianos. Ese es el tipo de actitud sensata que uno debe desarrollar en política. Todos los desacuerdos con Santos, le hice no sé cuántos debates a Santos, me agredió, me maltrató, ¿cierto? ¿Sí? Nos estrellamos en 1000 cosas, pero nosotros dijimos, el proceso de paz, así tenga defectos, le sirve a Colombia y lo respaldamos. Y nos restiamos en eso. Yo creo que ese es un mensaje de cómo debe hacerse la política. Es que lo otro es un absurdo, Vicky. Entonces usted y yo estamos en desacuerdo y yo no le acepto a usted ni la hora que da, pero eso carece de sentido. Carece de sentido, pero yo pienso que lo hizo muy mal. O sea, usted le quita a Santos el proceso de paz, que sin duda le ha servido a Colombia, aun cuando no haya arreglado todos los problemas nacionales, pero el resto del gobierno fue un desastre. En lo que digamos esto, el Centro Democrático le aprobó toda la política económica a Santos. Eso estaba muy oculto en el país. Si ustedes miran todas las leyes económicas y sociales de Santos, retardatarias del santismo, las votó positivamente el Centro Democrático, empezando por el senador Duque. Quiero preguntarle, senador Robledo, ¿no es injusto decir que solo Uribe ha hecho polarización? Digamos, en el gobierno Santos no se promovió mucho esa polarización. Digo que... ¿Qué es lo que estoy intentando precisar? Sí. Claro que la polarización se porque mueve de los dos lados. Porque fue como que nació entre ellos dos, de Uribe y de Santos. No, pero lo que digo es que, digamos, el relativo éxito que tuvo Uribe en su primera administración generó del lado de él unos afectos inmensos y generó unas contradicciones y unas diferencias muy grandes. Yo estuve en todas ellas, ¿sí? En todas, ¿no? O sea, yo creo que no hubo senador que le hiciera una oposición más fuerte a los gobiernos de Álvaro Uribe que los míos. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Esa polarización, el problema no es la polarización, el problema es que por cualquier razón que sea, no importa, asumió una forma, ¿sí?, que empieza a sacarnos del análisis sobre los hechos a las pasiones y a tramitar las cosas de una manera que no deben ser. Ahora, no es todo el mundo. O sea, yo aquí veo mucha gente, yo leo la prensa, varios periódicos me entran al día por la mañana, y yo leo muchas críticas para un lado, para otro, pero encuadradas dentro de cómo debe ser lo que yo creo que es el debate político. Pero cuando uno menciona a Álvaro Uribe, bueno, también cuando menciona a Santos, por ejemplo, esa como sensatez como que se pierde. No digo que todo el mundo, pero se pierde en mucha gente. Bueno, parecido pasa con Gustavo Petro, ¿sí? O sea, yo tengo desacuerdos grandes con Petro, ya lo he dicho, pero también pasa un poco con el eso, ¿no? Genera muchas pasiones. Genera unas pasiones, y el mundo de las pasiones... Yo no creo que sea un buen mundo para la política. Cuando usted dice que Álvaro Uribe, por ejemplo, debería ya retirarse y eso, hay mucha gente, y en las redes me imagino que ya la gente también está escribiendo, y que Gustavo Petro también. Bueno, esa es una opinión que también alguien puede tener, ¿cierto? ¿Y usted también pensaría lo mismo? No, yo no pensaría lo mismo, no, porque pues digamos que entre el poder y la figura de Álvaro Uribe y la de Gustavo Petro hay una diferencia descomunal. Sí, no creo que sean semejantes las cosas, pero bueno, si alguien tiene esa idea, pues que la proponga también. Cada quien tiene el derecho a plantear lo que quiera. Y no faltará el que diga, retírese usted, ¿Cuánto lleva en el Congreso? Ya un montón de años, voy para 20 años, listo, también. Claro. Me lo dicen todos los días, listo, sí. ¿cierto? Pero usted se quiere retirar porque quiere ser presidente. Estoy bregando a retirarme hace rato y no he podido, ¿cierto? Pero esta vez sí va a ser porque voy para la presidencia. Una cosa es querer, y usted tiene
pues todo para llegarlo a hacer. Usted es una persona decente, de carrera, como usted lo ha dicho, estudioso de los temas del país, lo respalda el partido político y todo. Pero usted en verdad cree que puede llegar a ser presidente, senador. Estoy convencido por varias razones. La primera, porque los colombianos están hasta la coronilla con los mismos, con las mismas. O sea, la vez pasada ganaron de chiripa porque se les juntaron unas cuantas cosas. Pero en la medida en que la crisis se profundice, el descontento va a subir y la posibilidad de ganarles en el 2022 es toda. El problema es si somos capaces de crear ese pacto nacional y capaces de encontrar el candidato que sea capaz de encarnar con posibilidades de éxito ese pacto nacional. Yo creo que yo puedo ser. Pero bueno, me imagino que habrá otros 100 que pensarán lo mismo. Bueno, entonces que los ¿Y en ese pacto nacional caben todos los partidos políticos? Habrá que mirarlo, porque no es tanto un problema de partidos políticos, pero bueno, en general uno diría que sí. Bueno, menos con los que están con el statu quo, ¿cierto? Sí, el Centro Democrático pues quiere ¿no entra ahí? A Duque, reelegir a Duque II, pues entonces pues no veo cómo puede caber ahí. Pero en general, digamos, estas son políticas, los pactos nacionales... ¿Y el partido de las FARC entra ahí? Los pactos nacionales son en general asuntos son concepciones de puertas abiertas. Sí, eso no hay que mirarlo con toda tranquilidad. Pero ese partido otra de esas preguntas como la de Maduro dictador. La otra pregunta es, ¿aceptaría el apoyo de las FARC, del partido FARC? Sí, yo creo que... ¿Usted lo aceptaría? Vi que hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos les quitó el rótulo de terroristas, sí, ¿no? Bueno, ese es un hecho que hay que tenerlo en cuenta y que hay que validarlo. O sea, es verdad que ese proceso de paz no fue perfecto, pero es verdad también que la disminución de la violencia ha sido muy grande en lo que tiene que ver con ellos. Y lo ratifica hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está diciendo Estados Unidos? Que no es de las FARC. Lo que está diciendo es, quienes entraron a los acuerdos están cumpliendo. Bueno, si esa es una realidad, pues yo creo que el país tiene que crear condiciones para facilitar que las cosas, digamos, vamos superando etapas. Miren, probablemente no haya violencia más cruel, vi que ustedes son muy jóvenes, que la violencia liberal conservadora. Eso fue terrible, cuentan los papás, claro. Eso fue una cosa miedosa. Todavía pueden buscar el libro de Monseñor Guzmán, sí, el de la violencia en Colombia, las atrocidades que nos tocó ver. Bueno, y sin embargo, un día los liberales y los conservadores se pusieron de acuerdo, ¿sí? Y por lo menos crearon otro montón de líos con el Frente Nacional, pero por lo menos ese horror de esa violencia se empezó a superar. Yo creo que todas las cosas hay que irlas superando. No podemos, dejar presos a los países de su pasado para negarse a construir el presente y el futuro. Yo creo que esa es una ecuación. Eso es sectarismo, yo a eso no le jalo a ese tipo de cosas. Senador Robledo, si uno pudiera decir, aparte de ese pacto nacional, yo veo que usted mete el tema del empleo. Digamos, es uno de los temas clave en Colombia y que el gobierno no ha podido solucionar. En los últimos meses dicen que está reaccionando en las ciudades y demás, pero cuando uno mira el consolidado y la cifra general, pues sigue siendo un desempleo que va creciendo. ¿Cómo se puede crear empleo en Colombia? ¿Cómo se puede crear empleo? Lo primero es esto, Vicky, tener el propósito de crear empleo. Es que no lo tienen. Hacen demagogia con eso. Mire, aquí algunos, no yo, Abdón Espinosa Valderrama, varios exministros de Hacienda en ese momento, el presidente de la ANDI, en 1990 dijimos, van a destruir el aparato productivo nacional. Ahí están mis artículos y mis libros publicados, que se pueden leer, pero no solo yo, repito, mucha gente del poder nacional. Abdón Espinosa Valderrama fue el primero que dijo, van a desbaratar el agro y la industria con esa política de la apertura. Entonces dijeron, no importa, no importa, nos echaron el cuento de que íbamos a invadir al mundo con nuestros productos. Y claro, pasó lo que les dijimos, nos invadieron. Y si usted sigue pensando que da lo mismo producir en Colombia a importar, usted nunca va a tener una política de empleo. Este es el problema de fondo. O sea, aquí no han querido tener como centro de la economía nacional crear empleo y crear riqueza. Aquí nos han metido la mentira de que es que aquí nos van a salvar los extranjeros. Y yo repito, nos podemos relacionar con los extranjeros, pero si queremos que haya empleo en Colombia, lo tenemos que crear los colombianos. Y eso no se puede hacer con la política que ha habido, porque les importa un pepino, lamentablemente es así. Miren, yo cuento esta historia. Duque en parte gana, porque logró que todos los textileros y confeccionistas de Colombia votaran por él. Se comprometió a protegerlos de las importaciones de textiles asiáticos, un compromiso formal. Gana las elecciones y les puso conejo. Y se va para China a hacer demagogia con las exportaciones de aguacate. Yo no me opongo a que se exporte aguacate, pero guarda silencio
sobre el inmenso daño que las exportaciones asiáticas le están haciendo a los confeccionistas colombianos. Entonces no me digan a mí que el doctor Duque está por el empleo en Colombia, si está destruyendo el aparato productivo confeccionista, casi todo de mujeres, además, porque tiene el poder, Vicky, tiene el poder en la mano para modificar eso, y no quiere. Y nos dice que eso se va a reemplazar pues de otra manera. Entonces el debate es ese. Aquí no ha habido nunca en Colombia ni una política de industrialización, ni de desarrollo agrario de verdad, y por supuesto, pues tampoco una política de empleo. Bueno, le voy a hacer unas preguntas de candidato presidencial. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿aborto sin condiciones en Colombia, sí o no? ¿Aborto qué? Aborto sin condiciones, o sea, libre. No, libre. yo creo que estamos con las normas que se están planteando. O sea, no libre. Sí, ese es un tema muy espinoso. Digamos que de momento, como están las cosas, es suficiente. Como lo tiene la Corte. Sí, como lo tiene. No Exacto. modificaciones de aborto libre. Como lo tiene la Corte. Otra, drogas, despenalización de las drogas. No, del narcotráfico no. O sea, Ajá. conmigo con el negocio narcotráfico, narcotraficantes cero conmigo. Pero los cultivadores de coca, los campesinos y los consumidores son víctimas. Y entonces ahí hay que actuar pues en consecuencia. ¿Sí? Y hay que buscar políticas distintas, que llevamos 50 años aplicando la misma política, ha fracasado todo. Hay que buscar otras políticas. ¿Ha consumido alguna droga o algún Sí, yo en la alucinógeno? universidad consumí algunos. ¿Qué consumía? Consumí varias. Pero diga, no, Eso fue acuérdense, combinadito. estas son preguntas de candidato. Esto se me va a volver el titular. No, yo consumí en esos días. En esos días fue que empezó ¿Qué probó, mejor probé dicho? marihuana y probé LSD también. Sí, ¿cierto? ¿y cómo le iba probé con esa cocaína vaina? ¿Cómo también. le iba con la Pues, marihuana? digamos que me divirtió mucho en esos días, pero les comento a los colombianos y sobre todo a los jóvenes, esos son consumos de altísimo riesgo. Sí. Afortunadamente yo pude, digamos, pasar bien. Pues fue solo de probar y ya, para ¿o? pasar bien por esa etapa, pero tuve muchos amigos que terminaron muy mal. ¿El en esa LSD qué da, por ejemplo? Alucinaciones. Sí, ¿y qué Sí. veía? No, yo tampoco En esa soy época usted no especialista. conocía a Petro, no veía a Petro ni a Uribe. Sí. ¿Y la cocaína la probó también? También, sí. Juepucha, pero usted sí es un probador Es que yo digo una profesional. cosa, yo no estoy en política ni en la oposición por aburrimiento. Ajá. Fumador de cigarrillo, por ejemplo. Mucho, fumé muchísimo. Ya no fuma. Ya hace como 10 años no Tomador de tinto. fumo. Sí, mucho también y todavía tomo. ¿Y de traguito? Poco, no, ha sido muy poco realmente. Y 3 más. Matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sí, estoy ¿Cómo de le va acuerdo. con eso? Sí, ¿Bien? muy bien, no tengo Muy bien. ningún problema. Adopción para parejas del mismo Tampoco sexo. tengo problema con eso. Yo creo que eso. ¿Y dónde está Dios, senador Robledo? ¿Cree Yo en creo que Dios esa o no es cree en esa Dios? Es una decisión personal y que Sí. debe ser de la vida privada. No- Y que yo no le creo gusta ese que le no debe preguntan ser de eso. tema de Ah. controversia pública. Pues Cada usted sabe quien que tiene. uno pregunta eso No, a no, los yo sé, candidatos. pero cada quien tiene el derecho pues a tener contestar la idea o no que eso. tenga sobre eso, pero con Sí. un criterio. Extremo respeto. En eso sí que hay que ser bien respetuoso Sí. con las opiniones de la gente. Claro, total. Y en parte por eso pienso yo que no debe ser tema del debate político. Ajá. ¿Cierto? Porque Porque si se es respetuoso no se debe ni preguntar. Exacto, no debe ser Y tema. eso Bueno, que en yo una ya idea i- que es muy simple. yo ya iba El ahí Estado- para, ¿profesa alguna religión? El Estado colombiano no se debe incluir, digamos, no debe, digamos, tener injerencia en las creencias religiosas de la gente. Yo creo que ese es un tema. O sea, los colombianos y los seres humanos debemos ser buenas personas, decentes, honrados, etcétera, etcétera, con el respaldo, digamos, conceptual que eso tenga, y no hay Sí. que volver eso una perturbación. Si yo le dijera cuáles son los valores más arraigados que tiene Jorge Robledo, ¿cuáles me puede hacer como una lista rápida? No, ¿y por qué hacen preguntas de cosas que uno no ha pensado nunca? No, pero por ejemplo, No, yo- tiene o sea, palabra. sí. Ya nos O sea, dijo yo, más temprano en la yo- entrevista que es yo- un tipo decente. Yo creo por- que yo soy una buena persona en términos ¿Sí? generales, digamos. Yo, por ejemplo, yo no miento. Ujú. Incluso hago todo lo posible por ser cumplido en las citas. Sí. O sea, yo creo que uno debe ser muy respetuoso con la gente. ¿Es de mal de genio? lo que no sé, no hablo. No, en general usted no sé, o sea, yo tengo bastante buen humor, le cuento. Sí, pregúntele a sí, mis sí, yo amigos. sé, yo creo que sí. ¿Cierto? Aun Pero- cuando no Y la parezca, gente muy porque- Pero a cercana lo veces dice. es soy gruñón, tímido, ¿o no? como soy tímido, sí, También dicen que es bravo. sí, a veces me sacan la piedra y digo cosas, pero fíjese usted. Nunca grosero? le he visto decir, o sea, ser No, ofensivo así. ¿Pero es grosero no. utilizar malas palabras o no? Soy ultra cuidadoso en no maltratar Sí, a las sí, personas. sí, yo sé. O sea, hago todo lo posible por ser muy directo, muy franco, pero hay límites que no sobrepaso, porque pienso que son cosas mínimas del respeto de las personas. Senador, en Colombia, que es un país donde no es secreto para nadie que las campañas políticas valen muchísima plata. Y la campaña presidencial, pues,
si es la que más vale, ¿de dónde va a sacar plata para financiar su campaña? Eso quisiera saber yo, Jairo. No tiene. Si sabe de algún secreto, por favor cuéntemelo, porque le pregunto a mis amigos y se quedan mudos. No, eso no tiene sino una, en mi caso eso no tiene sino una sola manera, es pasando el sombrero. Yo no tengo recursos, yo soy una persona de unos ingresos bien modestos, pues, mis ahorros de toda la vida se burlan mis enemigos de ellos, ¿cierto? Sí, por lo pequeños. Entonces yo no tengo esos recursos. Mis amigos son gente que en general tampoco está en el mundo de los negocios y vamos a ver, yo espero que podamos pasar el sombrero y lo que quisiera es Jairo, que fueran millones de pequeños aportes los que financiaron esa campaña. Ese es como mi sueño, ¿sí? Por ejemplo, parecido a lo que ha hecho Bernie Sanders en Estados Unidos, sí, que no es que un banquero financia la campaña, ¿cierto? Sino que millones. ¿Y por qué esto tiene importancia? Porque esa financiación amplia y democrática le garantiza al candidato toda la independencia y al presidente. Presidentes que llegan a pagar favores a la jefatura del Estado son presidentes que empiezan mal su gestión. Y eso tiene que ver mucho con la independencia financiera con la que han llegado a Vea, estoy viendo un trino que me llama la atención. Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, dice: ya nadie le cree a Jorge Robledo, anuncia su candidatura a la presidencia 2022 para terminar entregado a Fajardo. Pues ese joven es como el jefe de las barras bravas de Petro, ¿no? Sería muy bueno que Petro nos dijera si las desproporciones que suele decir, y ha dicho unas que prefiero no mencionar, las avala el doctor Petro o no, o si lo tiene como una especie de francotirador en el asunto. Pero bueno, esas son las opiniones, que cada uno pues piense lo que quiera, pero yo sí les llamaría la atención a mis contradictores. Van a tener que mejorar la calidad del debate, ¿no? Porque esto es con argumentos y con razones, no con cuentos. ¿Y ha recibido muchas llamadas en las últimas horas después de que lanzó su candidatura? Sí, muchas. Les cuento esto, hay una alegría en Colombia con esto. Yo estoy sorprendido incluso. Si ustedes miran en las redes, donde yo no soy muy fuerte, ni tengo barras bravas, ni rufianes contratados contra nadie, ¿cierto? Me ha ido bastante bien. Ayer fui tendencia en Twitter. Claudia López ya lo llamó, le escribió. Sí, me puso un mensaje ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No me acuerdo, pero un mensaje amable. Buena suerte, tal vez, alguna cosa así de ese ¿Y corte. En el partido qué le dijeron? Lo que estoy recibiendo también, en el Polo también, muy bien ha caído. Porque uno ahí tiene que decir, ay, oiga, ustedes, señores Polo de mi partido, yo quiero ser presidente, quiero ser candidato, o uno se lanza y ellos verán si lo acogen o no. No, tiene que conseguir esto se el tiene respaldo. Que tramitar en la organización y ya veremos, ahí hay opiniones y bueno, el Polo no es un partido que tenga dueño, yo no soy dueño de nada. Sí, aquí no es que yo hago lo que se me dé la gana, no, yo tengo ideas y las propongo y ya veremos qué respaldo recibe. Jorge Robledo, ya vamos terminando y nos ha ido muy bien, tendencia todo el tiempo en el programa y mucha gente conectada. Bailador, no bailador, qué música le gusta, como para conocer un poquito más de Jorge Robledo. Me crié en Ibagué, ya les conté, y bailé con todos los de la época, Lavillus, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, etcétera, a todos me los bailé, pero o sea, después salsero, de eso bailo salsero. No, ya la salsa no me tocó tanto. ¿Ahora más, qué? No, bailo reggaetón. Muy poco, realmente no, ya no, es que yo no soy ya de rumbas. Por ejemplo, a mí las discotecas es tanta oscuridad y la música tan duro me ponen en problemas. No, yo soy más de reunirme con unos amigos y tomarme un par de tragos, comernos algo y echar carreta, pero no, ya la rumba no, pero rumbié mucho de muchacho, les cuento bastante. Sí, no, pues no. Después de lo que nos contó, combinadito. No la menor duda. Eso fue combinadito. Les repito, no me aburrí antes de meterme a la política con una decisión de vida del 1970. Fue mucho lo que me divertí. Ahora, cuando me metí en esto, me asumí con todo rigor y seriedad. Y uno no puede estar en la rumba y en este tipo de compromisos. Pero me llamó la atención algo. Y es que usted, cuando nos contó su experiencia con las drogas cuando era muchacho, casi siempre gente conocida como usted dice, sí, cuenta su experiencia ya, pero usted se preocupó por algo que me llamó la atención y le digo que me gusta. Porque usted no lo recomienda. No. Porque usted más bien previene a los que nos están viendo. Esa es una decisión, en eso yo coincido con Carlos Gaviria, esas son decisiones personales, que la gente tiene el derecho a tomar la opción que quiera, pero sí les digo una cosa porque es mi experiencia, lo viví, es de alto riesgo. Y realmente lo que se gana de nuevo allí, pues sí, es una experiencia y todas las experiencias tienen su valor, pero el riesgo es bien alto. Entonces, hago un llamado muy cariñoso. Bueno, cada uno toma las decisiones de vida que quiera, pero ojo, el riesgo es alto, muy alto. Son muchas las vidas destruidas que yo pude ver, pues con nombre propio. ¿Por qué? Bueno,
Se quedaron ahí. Lo mismo digo del licor, ¿no? O sea, entonces, no, es que un traguito no sé qué, no, es que yo no tomo sino los viernes no sé qué, y terminan con sus vidas destruidas. Dice Daniel Coronel a esta hora, que es de esta casa periodística, el senador Jorge Robledo es un hombre importante y una persona que tiene mucho para aportar en una campaña presidencial. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Sí, muy amable. Senador, si usted no llega a ganar la presidencia, ¿sigue en el Congreso? No, la decisión es no volver al Congreso, pero además porque uno no puede ser presidente y senador al mismo tiempo, Jairo. No, pues claro. Sí. Entonces la decisión es ganar la presidencia y olvidarme del Congreso. No, pero hipotéticamente, lo digo hipotéticamente, además, si no llegara a ganar, además, si pensaría en volver al Congreso. No, además es esto. Aquí hay que hacer relevos generacionales, yo creo en eso. Pues si yo no he podido salirme del Congreso no es porque esté empecinado a estar allí, sino porque las realidades políticas generan una realidad. Yo saco una votación supremamente grande, que es muy importante en las cuentas del Polo, y entonces parte de mis análisis y de mis decisiones tienen que ver con eso. Yo no soy un caudillo, yo no creo en los caudillismos, yo creo en las organizaciones políticas, y aun cuando el Polo se pueda criticar y en nombre del Polo se hayan cometido errores gravísimos, lo cierto es que yo creo en las organizaciones. Entonces yo tengo en la cabeza el relevo generacional. O sea, cuando yo veo a gente y hago la cuña, un concejal como Manuel Sarmiento, ¿sí? en el Consejo de Bogotá, que fue asistente mío muchos años, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, porque uno empieza a ver que aquí va a haber otros que tomen la posta, porque entre otras cosas también digamos esto, es mentira el que diga que tiene una fórmula mágica para arreglar todo de un día para otro. Las transformaciones de los países son procesos largos, en donde alguien aporta, hay otro aporte, de pronto hay retrocesos, etcétera. Y eso es lo que yo estoy construyendo, y es el ejemplo que yo doy. Sí, es el espíritu, y es lo que le digo a los jóvenes. No crean, pues, yo recuerdo cuando yo me metí en esto, todos los jóvenes nos ha pasado lo mismo. Primera conclusión, esto no se había arreglado porque faltaba yo, ¿cierto? Era lo único que faltaba para que esto se arreglara. Yo también pensé en eso hace medio siglo. No, no es así. Estos son procesos complejos, construyendo equipos, haciendo líderes, con programas, acertando, equivocándose, defendiendo las labores, teniendo derrotas. Esto es bien complejo, ¿no? Aquí no hay solución de bala de plata, ¿no? O sea, ¿usted no se siente la Coca-Cola en el desierto? No, para nada. Sería un estúpido si tuviera ese pensamiento. Yo no, porque eso no resiste análisis. Esos son cuentos buenos para engatusar por ahí personas que no tienen la formación suficiente, pero yo a estas horas de la vida pensar pues que entonces hay uno que es el que todo lo arregla, ¿no? Claro. Muy complejo. Ahora hay unos que juegan papeles importantísimos, empujan las sociedades hacia adelante. Por ejemplo, un Simón Bolívar, para poner un ejemplo, le dio un empujón inmenso a lo que hoy es Colombia, pero bueno, después de eso otros han construido, ¿no? Pues, senador, nosotros queríamos tener esta primera conversación con usted en este rol de candidato presidencial. Fue una noticia que, ahí sí, como dice usted, le quitó aburrimiento a la política estos días en Colombia. Se está moviendo mucho esta noticia. Es una primera aproximación, pues queda mucho tiempo, nada está escrito, no sabemos qué va a ocurrir, cuáles serán los candidatos firmes que quedarán al final, muchos más se lanzarán. Así que vamos a estar muy atentos, y ya cuando lo llame ya no le voy a decir senador Robledo, sino candidato presidencial. Esa es de su elección, Vicky, pero de todos modos, mil gracias por su hospitalidad, Jairo, Natalia, a todos ustedes. Muchas gracias. Esta presencia en los medios es súper clave. Bueno, y les deseo mucha suerte en esta, llamemos, aventura. Usted es personaje fijo en la aquí. En la que se ha metido semana. Ojalá les vaya bien. La diversidad informativa es clave en cualquier concepción democrática. Entonces, así haya diferencias y todo, bueno, que haya muchas ideas, está muy bien que así suceda. O sea que todos los éxitos, Vicky. Muchas gracias, senador candidato presidencial. Y sobre todo, ¿sabe qué? Si aquí en Colombia supiéramos respetar al otro como piensa, supiéramos que todos podemos caber y no tenemos que tener todos un uniforme, estaríamos mejor. Estoy seguro, y yo creo que eso lo podemos lograr. O sea, el debate, la controversia, la polarización, yo no le rehuyo a eso, pero dentro de unos límites básicos, mínimos, sin los cuales, pues, o sea, yo les suelo decir a mis amigos esto: así nos derroten en una lucha, que esa lucha eduque a este país y le sirva a este país. Ese es el punto central. O sea, que todo lo que uno haga en política contribuya positivamente, así nadie esté de acuerdo con uno y así lo derroten o pase lo que pase. Pero ese cuento de que el todo vale, cuando estamos en política entonces todo vale, ese es... Yo con usted me acuerdo del tapen-tapen. Sí. Usted siempre hable del tapen-tapen. Sí, pero es que son ellos los del tapen-tapen, y eso es lo que quieren reelegir en el 2022.
si uno dijera quién ha sido en los últimos días su gran denunciado, podría decir, me equivoco si digo Néstor Humberto Martínez y Sí, caso de Brecht. El caso de Brecht, y miren las denuncias de ayer de Coronel tan graves, ¿no? Eso sigue viva, esa cosa, esto es un desastre de país. Es que aquí los mismos con las mismas se mueven con una impunidad y un descaro, Vicky, que es inaudito. ¿Cómo así? Ese personaje que menciona ayer Coronel en su tribuna, yo lo mencioné y lo denuncié como responsable de todo eso en mi primer debate de Odebrecht en abril del 2017. Y sigue tan campante y lo premian. Y así por pasa sus con todo, equivocaciones. ¿no? En general pasa en proporciones muy grandes con muchas cosas, porque entonces yo vuelvo a mí el cuento, los mismos con las mismas han fracasado para dirigir la construcción del país que necesitamos, porque se dedicaron a los de ellos. Entonces que el país se hunda, pero a ellos les va bien y así no se construye un país. Sin un pacto nacional en el que gane todo el país, no es posible sacar un país ¿Nos adelante. recomienda algún libro? No sé, en este momento no tengo. Siempre hacen unas preguntas sorprendentes. Claro, eso, usted se tiene que empezar a preparar, que eso es como una reina. ¿Qué está leyendo? Entonces a las ¿Qué reinas... color le gusta? Eso Eso sí. La Pero, comida, hola, y- usted... Les doy este dato. Mi nieta Pero- más pequeñita, Ajá. que tiene 2 años, es una fanática del color verde. Sí. Mientras sea verde y todo es verde, todo es perfecto. Entonces, si la próxima vez que me pregunten, voy a decir que estoy con Lucía, con el verde. Perfecto. Pero usted, no, pues ni sigo con la otra pregunta, le voy a decir una película. Nada, eso lo dejamos Hace para la días otra. vi en Netflix, hace días no voy a teatros, pero en Netflix vi una película que la recomiendo, sobre todo a las mujeres. Se llama Sor Juana Inés. Ajá. Es la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Una realización excelente y realmente esa fue una mujer admirable, siendo una monja además en el siglo XVI, si no estoy mal. Realmente vale la pena que vean esa película. Es mucho lo que puede uno entender de cómo era la colonia española, que es uno de los problemas, o sea, de dónde es que venimos. Entonces, cuando uno ve esa película, los horrores contra esa mujer, que era una mujer de primerísimo Sí. nivel intelectual, y todo lo que le hicieron, entonces uno ahora puede entender, porque aquí no falta pues el cafre que es capaz de asesinar a una mujer simplemente porque es mujer, ¿no? Ahora sí, díganos un libro, para que no se vaya sin recomendar el libro, porque dicen, se quedó en blanco el No, candidato mire, presidencial. es que no Bueno, de recuerdo todos bien los los que usted ha títulos. leído. Leí un título ahora un libro en estas vacaciones, uno sobre fracking. Estuve leyendo también un libro el de fracking es de autores varios, de la asociación en contra del fracking. Estuve leyendo también un libro de economía de Ospina, de Juan Manuel Ospina. Es como un manual para estudiantes, pero interesante, plantea muy bien las cosas. Leí otro libro de Caballero Escobar, muy recomendado, unas crónicas excelentes, de primerísima calidad literaria, pero por sobre todo leí prensa, que es lo que en este oficio uno lee, pero sí estuve mirando libros en estos ¿Cómo ve días. usted, para cerrar, la relación entre Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Gustavo Petro, ex candidato presidencial? Lamentablemente el senador Petro está tratando muy mal esa relación, lamentable, porque yo creo que es obvio que lo que hay que hacer con Claudia López es rodearla, no porque yo esté de acuerdo con ella en todo. Para que Por le ejemplo, vaya en estos bien, días, para que le vaya en ese bien a tema de la Bogotá. avenida 68 estamos teniendo una diferencia, pero si queremos que a Bogotá le vaya bien, lo que hay es que facilitarle las cosas, y no puede ser que, por ejemplo, Claudia haga intentos tan importantes como ese de reconocer la protesta ciudadana, ¿sí? Y asumir una actitud democrática y ver cómo se evita la confrontación. Entonces, cuando no logra el pacto, porque eso era un pacto lo que había que hacer, entonces salen a celebrar y a calificarla de la peor manera. Esas son desproporciones, Vicky, ¿sí? ¿Cómo no nos va a interesar que le vaya bien a una mujer como alcaldesa de Bogotá si estamos todos en la gran lucha por mejorar las condiciones de las mujeres en Colombia? Entonces yo creo que el senador Petro en eso se está equivocando en materia gravísima. Él no puede seguir con la idea de que entonces el que no piense exactamente igual a él, entonces de una vez le ponen una montaña de calificativos, descalificándolo por completo. Nosotros, en mi caso y el Polo, estamos respaldando a Claudia López y la vamos a seguir respaldando y vamos a frentear esa realidad mientras las cosas se sigan desarrollando como se están desarrollando. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros en Vicky, a semana. ustedes mil gracias nuevamente por su invitación. aquí lo esperamos Y a todos otra ustedes, vez. con mucho gusto. Chao. A ustedes mil gracias por estar con nosotros en semana. Recuerden que pueden seguir opinando a través de Robledo Presidente, sí o no, que es tendencia, ha sido tendencia durante toda esta hora larga que hemos conversado con otro pato que se lanza al agua de la presidencia en Colombia. ¿Le gusta que le digan pata? No, mejor candidato.
No, la idea de los patos es buena, patos al agua. Patos al agua. Gracias, buenas Que todo el tardes. mundo se lance.